Retos sexuales. La muerte se disfraza de placer en Venezuela y ronda entre los adolescentes. Abominable. Detienen en Perú a entrenador que abusaba de niños, en su mayoría venezolanos. Rindiendo cuentas, detienen en Italia a 2 familiares de la esposa de Alex Saab. Ante la justicia, 48 médicos falsos han sido detenidos en Venezuela en el año 2022. Castigo a la vista. La Academia de Hollywood tomará hoy una decisión sobre la situación del actor Will Smith. Comenzamos. Viernes 8 de abril del año 2022. Yo soy Carla Salcedo Flores y comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Recuerde que siempre debe darle clic a la campanita para que garantice que YouTube les avise cada vez que tengamos un nuevo video. Comenzamos con las noticias. 3 personas, entre ellos 2 menores de edad, fueron detenidos en Ureña, estado Táchira, por el reto sexual La Penitencia. ¿Ha oído hablar de esto? Pues se trata de un peligroso juego que pone en riesgo la salud íntima y reproductiva de los jóvenes y que además ha encendido las alarmas debido a las infecciones de transmisión sexual como consecuencia de su práctica. Marine Glot nos cuenta todos los detalles. No es el juego de la botellita ni el de los días de la semana, es peor. Este reto ha dejado a varias niñas embarazadas y con infecciones de transmisión sexual en Venezuela. El reto lo hacen 5 parejas de jóvenes entre 13 y 17 años. Las niñas se posan sobre los niños para erectarlos y lograr su orgasmo. Pierde quien eyacule. El aberrado juego pone en riesgo incluso la vida de los practicantes. Candidiasis, tricomoniasis, infecciones genitales mixtas, flujos vaginales, unos que pican, otros que huelen. Eso es lo menos que les puede pasar. Pero vienen las enfermedades de transmisión sexual no venéreas como el virus del papiloma humano o el herpes genital, ya es más severo, o lo que no deseamos, una gestante de 13, 14 años, cuyos mismos padres luego buscan en la ciudad gente que se dedica a hacer abortos, porque sabemos que en la ciudad hay gente que hace abortos, criminales, y entonces terminan una gestación. Una directora de Ureña alertó a las autoridades sobre esta práctica en su plantel. Mediante investigación, el CICPC detuvo a un hombre de 30 años de edad identificado como Euclides Zambrano y a otros 2 adolescentes. Según versiones, el adulto le vendió a los jóvenes pastillas para erección. A él se le imputan delitos como prostitución infantil y uso de sustancias prohibidas, y a los muchachos se les señala de haber drogado a una menor para que jugara. En cuanto a las situaciones que se están presentando en las unidades educativas, pues la Defensoría del Pueblo llama, pues no solamente a la familia, sino a las comunidades, a la sociedad entera, a las comunidades educativas, a los padres, a los representantes, a los docentes, a los directores, a ser vigilantes en cuanto a las redes sociales, en cuanto a con quién se está desarrollando, con quién se está comunicando esos niños, niñas y adolescentes. El reto sexual se ha hecho viral en el país. El llamado a los padres y representantes es a fomentar la educación sexual en sus hijos y dejar el tabú a un lado. La buena comunicación genera confianza. En Táchira, Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. Llegó el momento de la pregunta del día. Queremos interactuar con ustedes y saber qué piensan. La pregunta es: ¿estás pendiente de tu hijo y de los retos juveniles que causan muerte y abusos sexuales? Seguimos con más de Noticias Impacto Venezuela. Un presunto entrenador de fútbol se ganaba la confianza de padres venezolanos para abusar de los pequeños. Las autoridades peruanas lo captaron luego que una de las víctimas le confesó absolutamente todo. Yexander Guitián nos cuenta más. El sujeto fue identificado como James Jefferson Ozono y fue capturado por los agentes de la Policía Nacional. Se pudo conocer que impartía clases en una cancha de fútbol en El Cayo, cerca de su vivienda en San Martín de Porres. El gancho para captar a sus víctimas era contarles a los padres que había vivido mucho tiempo en Venezuela, por lo que prefería tener alumnos de ese país. De acuerdo con América Noticias, de los 15 niños de 10 años en promedio que tenía a su cargo en la academia, unos 7 habrían sido víctimas de abuso sexual. Según el testimonio de uno de los menores, James Ozono los llevaba a su vivienda,
2 horas antes del entrenamiento para cometer los abusos. Desde Caracas, Venezuela, Alexander Guitián, Somos Impacto Venezuela. Un hombre y una mujer fueron detenidos en el estado Carabobo por ejercer ilegalmente la medicina. Además, falsificaban documentos alusivos a InSalud para facilitar a terceros el ejercicio ilegal de la profesión. El reporte con Sandino Ignacio Yaguare. 48 personas han sido detenidas en lo que va de año por ejercer ilegalmente la medicina en Venezuela. Falsos ortodoncistas, falsos odontólogos, médicos y otros profesionales de la salud han estafado a miles de personas y también colocado en riesgo sus vidas. Fueron comisiones del 6CPC de la Delegación Valencia quienes tras días de investigación lograron dar con una vivienda ubicada en la urbanización Ricardo Urriera, donde presuntamente se aplicaban tratamientos ricos en plaquetas, vitaminas e inyección y autohemoterapia. Todos estos procedimientos médicos sin la debida permisología y medidas sanitarias correspondientes. Acarrea una serie de problemas porque estas personas que ejercen la medicina sin tener la formación adecuada ni el nivel académico pudiera tener problemas a nivel de los estados de salud de los pacientes que acuden a esta consulta de profesionales que no tienen el conocimiento adecuado para ejercer la medicina. En dicho inmueble fueron capturados Víctor Julio Betancourt Pinto, de 54 años, y Reina Coromoto Linares Varela, de 55, quienes aplicaban estos tratamientos sin poseer la preparación académica, usurpando funciones como personal de salud. Por otra parte, estos ciudadanos, bajo la figura jurídica de una empresa, se dedicaban a falsificar credenciales de InSalud para el ejercicio ilegal de la medicina. El llamado a la población que esté pendiente y que acuda a centros donde se sabe que existen médicos con reconocida trayectoria desde el punto de vista profesional. Durante el operativo policial fueron tomados como evidencia un variado lote de insumos y medicamentos, así como récipes, informes médicos y tarjetas de vacunación sin llenado, con sellos húmedos pertenecientes a varios centros de salud de la ciudad de Valencia y del ambulatorio La Floresta de Tiraquillo, en Cojedes. Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Por un lado, una industria eléctrica por el piso, como la planta de Tacoa, que en vez de generar los más de 2.000 megavatios de capacidad, apenas produce 75, así como lo escuchó. Y por el otro, el sector comercial afectado con más de 30 apagones en este primer trimestre del año, solo en Maiquetía, considerado el epicentro comercial de Vargas. Ami Torres con la información. Desde marzo de 2010, el sector eléctrico notificó al entonces ministro Ali Araque sobre la caída en picada de la generación eléctrica ante la falta de mantenimiento. No escuchó. Así lo refiere Domingo González, perteneciente al Sindicato de Trabajadores Eléctricos de Venezuela y con más de 43 años de experiencia. 12 años después, la debacle es evidente. Solo en Maiquetía contabilizan 30 apagones en lo que va de 2022. Como más de un mes, cada rato, dígame, empezando el año, no, eso era cada ratito. El daño a los artefactos eléctricos es la principal consecuencia, sin contar las pérdidas económicas al no poder trabajar. Bueno, a veces duramos hasta 5 o 6 horas. Y las fluctuaciones también me dicen que son muy seguidas. Sí. Los bajones Más que todo, ¿viste? Bajones, pierde uno motor, pierde uno todo. Cuando se va la energía, el calvario se extiende por horas. Usar plantas eléctricas pasó a ser un dolor de cabeza porque algunas requieren de gasolina, lo que complica su operatividad. Como 3 veces al día, a veces pasa 2 días sin luz y a veces se ha ido casi a veces todos los días se va. Pero son las fluctuaciones, o popularmente conocido como bajones, los que más frecuentemente ocurren. Tacoa, la principal planta generadora de electricidad para Vargas, pasó de una capacidad instalada de 2.100 megavatios a solo 75. A veces se va 2 veces, máximo 3, pero mayormente lo que ocurre por la problemática es que vienen bajones y a veces subidas que suben de una manera que la campana se acelera y comienza a sonar feo. A veces uno tiene que correr a este show.
tapada las cosas para que no se quemen, para que no haya problemas. Desde Vargas, Ami Torres, Somos Impacto Venezuela. Dos familiares de la modelo Camila Fabbri, la esposa del ex empresario colombiano Alex Saab, fueron detenidas en Italia como parte de una investigación por lavado de dinero. Según medios locales, se trata de Arianna y Patricia Fiore, de 47 y 45 años respectivamente, quienes son tías de Fabbri y fueron puestas bajo arresto domiciliario. Además, fue emitida orden de captura en contra de Lorenzo Antonelli, cuñado de Fabbri, quien no pudo ser capturado por encontrarse fuera de Italia. Las medidas forman parte de las investigaciones de la Policía Financiera de Roma por asociación delictiva, blanqueo de capitales y transferencia fraudulenta de activos. Se presume que las tías actuaban como testaferras de Camila Fabbri en un intento por ocultar el origen ilícito del dinero procedentes de las tramas corruptas en Venezuela. En cuanto a Antonelli, marido de Beatrice Fabbri, hermana de Camila, se le atribuye un papel central en la adquisición de un lujoso apartamento valorado, oiga esto, en 4.8 millones de euros. Y la oposición liderada por Juan Guaidó rechazó este jueves lo que consideran es una nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro después de que el Contralor General Elvis Amoroso anunciara que los va a denunciar por el presunto robo de recursos del Parlamento. El reporte con Taitir Calderón. En la presentación de su informe anual de gestión ante el Legislativo el pasado miércoles, Amoroso señaló que la anterior junta directiva que estuvo en la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó desmanteló la sede del Parlamento. ¿Cómo fueron restauradas sus oficinas? Esa anterior junta directiva que estuvo aquí encabezada por Juan Guaidó, se robaron hasta los cables, desmantelaron toda esta Asamblea Nacional que es un patrimonio de nuestra patria. Acudiremos en las próximas semanas ante la Fiscalía General de la República para ya hacer todo lo posible para que esos señores de una vez por todas estén tras las rejas, no solo por los hechos que han cometido, sino también por lo que ocurrió aquí. En un comunicado, la oposición denunció que la declaración de Elvis Amoroso, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por prestarse al fraude de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, forma parte del patrón sistemático de persecución política contra el liderazgo de la oposición en Venezuela. En el documento también alertaron a los organismos y a la comunidad internacional que si en los próximos días le sucediese algo a Guaidó o a algunos de los dirigentes opositores, sería responsabilidad de Nicolás Maduro. La ONG VE Sin Filtro ofreció su informe anual sobre la censura digital en Venezuela, la cual aseguran es una clara violación a los derechos humanos. Bárbara Orozco con los detalles. La organización no gubernamental VE Sin Filtro ofreció su informe anual sobre la censura digital que sufre Venezuela, la cual aseguran es una clara violación a los derechos humanos de los ciudadanos. Un espacio para ejercer libertad de expresión, sino la potencialidad que trae el Internet es básicamente el futuro del desarrollo económico y social del país, y si no invertimos en unas conexiones estables y que sean de calidad, que sean confiables, que estén altamente disponibles, la verdad es que no vamos a poder desarrollarnos como país en la economía global que actualmente estamos teniendo, y mucho menos vamos a poder hacer ejercicio pleno de nuestros derechos. La ONG documenta la censura digital en el país desde el 2014. Además, alertan sobre los constantes bloqueos que ocurren en el país. Gran parte de ellos provienen de CanTV. Pero también hay otras operadoras privadas como Movistar, Net1 o Supercable que por órdenes de Conatel deben bloquear algunos accesos web. Estos son 60 páginas web que están bloqueadas en al menos un proveedor de internet en Venezuela. Sin embargo, típicamente están bloqueadas en casi todos o en todos. De estas, 36 son páginas de noticias que están bloqueadas. El director ejecutivo de VE Sin Filtro, Andrés Escuna, señaló que la mayoría de los bloqueos digitales que ocurrieron en el 2021 se suscitaron entre mayo y junio. También señaló que este 2022 hubo bloqueos masivos en febrero que pudieron atribuirse a diferentes hechos ocurridos en esas fechas. Puede ver claramente que en febrero de este año hubo otra censura que nosotros reportamos de manera extensa también, y digamos,
coincidió con varias cosas que, entre, por ejemplo, se cerró el periodo de la observación de la misión internacional electoral de la Unión Europea. También alertó sobre una nueva corriente criminal mediante las redes sociales y es el phishing y el robo de cuentas en redes sociales, como por ejemplo en WhatsApp, en el que fueron víctimas varias personas en los últimos meses, incluidos periodistas. Sin embargo, la ONG alertó que la mayoría de estos casos no se da por razones políticas, sino por actividades criminales. Con este anuncio se topan los usuarios venezolanos que intentan acceder a páginas bloqueadas por CanTV y otros proveedores web. Al menos 36 de estos sitios web son medios de noticias que visibilizan la situación del país. Ve Sin Filtro recomienda que para poder librar la censura y acceder a la información deben instalar VPN. Desde Caracas, Venezuela, Bárbara Orozco, Somos Impacto Venezuela. Y es momento de recorrer información internacional. Nos vamos con el mundo en 60 segundos. Bienvenidos a El Mundo en 60 segundos. Por las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos durante una reunión este jueves. El resultado de la votación fue 93 a favor y 24 en contra, mientras que 58 se abstuvieron. Miles de indígenas brasileños acampan esta semana en Brasilia en un evento para reivindicar sus derechos y protestar contra el gobierno de Jair Bolsonaro, que ha intentado avanzar con la explotación económica de sus territorios. El presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de avalar la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, ex jefe del Clan del Golfo, por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, entre otros. Si desean ampliar esta información de El Mundo en 60 segundos, síganos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Edgar Ramírez, que tengan un excelente día. Y finalmente, la reunión de la Academia de Hollywood para fijar el castigo al actor Will Smith por golpear a Chris Rock en la pasada edición de los Oscar se hará este viernes. Continúan los pronunciamientos en torno al altercado que protagonizó Will Smith en la edición número 94 de los premios Oscar. Esta vez la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos anunció que se reunirá este viernes para discutir posibles sanciones contra Will Smith por abofetear a Chris Rock. Es el mejor interés de todos los involucrados que esto sea manejado de forma oportuna, dijo el presidente de la Academia, David Ruby, en una carta dirigida a los miembros de la directiva. Gracias por estar atentos a las noticias de entretenimiento. Los acompañó Bárbara Orozco, Somos Impacto Venezuela. Amigos, le ponemos punto final a nuestra ronda de Noticias Impacto Venezuela. Recuerde que tenemos un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. Allí vencemos la censura, buscamos la verdad, pero además investigamos. Que pasen todos un feliz fin de semana. No olviden la cita con Jesús Albino en nuestro resumen informativo.